buenas tardes, muy buenos días. Estamos en Grow Up Talento. Hoy vamos a conversar con José Domingo Martín, el director ejecutivo de SERAM. Buenas tardes, buenos días para los que están en Chile y nos están viendo. Buenas tardes. Por cierto, a todo el mundo, hoy tenemos que cantar un feliz cumpleaños. Felicidades, feliz cumpleaños. ¡Qué vergüenza! Sí, muchas gracias. Es su cumpleaños, así que muchas gracias por invitarme a este momento en tu día de cumple. Luego me tirarás de las orejas y sacaremos la tarta. Totalmente. Muy bien, pues muchas gracias. Sí. La verdad es que todo el mundo me decía, oye, fíjate, celebrar tu cumpleaños trabajando. Y estoy feliz. Y yo también de estar aquí contigo. Sí, estoy feliz de estar contigo. Te doy las gracias por regalarnos este momento que seguro que va a dar momentazos porque, como sabes, para nosotros es muy importante pues el acercar, ¿no? el desarrollo al talento de los profesionales de la salud, ¿no? Y que, sabiendo no solo que siempre han sido importantes, pero que todavía hoy lo son mucho más, ¿no? Con todo lo que nos ha pasado, de dónde venimos, ¿verdad?, de la pandemia, y entonces qué menos que dedicar un programa específico a ese talento de los profesionales de la salud, ¿no? Que tanto han ayudado, que tan críticos son, ya no solo en diagnósticos, sino en acompañarnos a los pacientes para nuestra mejoría, ¿no? Entonces, qué bueno, por eso me hace mucha ilusión que sea mi cumpleaños y se lo dediquemos a los profesionales de la salud con tu apoyo, José Domingo. Pues un placer, porque efectivamente yo creo que el mundo de la salud, todo lo que es la asistencia sanitaria, tanto desde médicos, técnicos, como toda la industria que le rodea, realmente es un punto fundamental en nuestro desarrollo, ¿no? Y por supuesto el desarrollo del talento de ellos al final revierte sobre todos y cada uno de los que estamos aquí. O sea, fantástico. Totalmente. Fíjate, antes de entrar a conocerte un poquito más, que esa es la primera parte que yo creo que es muy importante conocer lo que podamos conocer de José Domingo Martín, porque es tan multifacético, tan polifacético y tan excelente profesional en todo lo que dedica, en lo que se profundiza, pues que vamos a situar un poco lo que vamos a hacer en el programa, si te parece, que es primero reflexionar sobre la importancia de cuidar el talento de profesionales de la salud. Hacerlo desde una sociedad como es SERAM y desde tu rol de gestión, ¿no? Como director ejecutivo. Y entonces también ahí hemos identificado un par de informes que creo que sí que queremos compartir, aunque sea brevemente. Uno es el auspiciado por el Ministerio de Sanidad, que recientemente publicado en el mes de marzo, es de enero realmente, y es el modelo de simulación de médicos especialistas en España, donde se hace una proyección del 2021 al 2035, desde el punto de vista del talento, de no solo la necesidad de ese talento de profesionales de la salud, sino lo crítico que es, en función de las especialidades, que continúen con su formación técnica y también en habilidades. Y el segundo es un informe muy pormenorizado que se hizo en base a un estudio del Hospital de Cruces de Baracaldo, que es de los pocos estudios, José Domingo, que yo he encontrado que profundizan en competencias transversales que tienen que tener los médicos y los profesionales de la salud, ¿no? Entonces yo quería traerlos aquí aprovechando y vamos a empezar ya por conocerte un poquito más. ¿Quién es José Domingo Martín? Bueno, pues actualmente yo soy el director ejecutivo de la Sociedad Española de Radiología Médica. Como llevo ejerciendo esta posición desde hace más de un año, aunque llevo relacionado con todo el mundo de la salud y de la sanidad y de la industria sanitaria pues aproximadamente unos 25 años, ¿no? O sea que en estos 25 años realmente me he podido dedicar desde el punto de vista siempre de gestión en el mundo o en el entorno sanitario, ¿no? Que es una de las facetas más importantes, como hemos comentado, que podríamos encontrar. Y bueno, pues soy un profesional más, tengo 53 años y bueno, y luego pues tengo mis aficiones por ahí, como contaba Maite, que lo dejamos para el final. Sí, o para otro programa, nos da para otro programa eso. Bueno, fíjate, yo cuando asumiste esa función de director ejecutivo, creo que te lo pregunté y hoy lo voy a preguntar aquí, ¿vale? Para que nuestros espectadores y nuestros oyentes lo escuchen en el podcast también. ¿Qué tiene de bueno, no siendo médico, trabajar para una sociedad médica de especialistas como los radiólogos? ¿Qué tiene de bueno ahí? Pues mirad, hay una cosa fundamental en todo esto. Poder trabajar gestionando talento y poder gestionar fondos
para tú finalmente revertirlo en mayor investigación, mayor capacidad de formación, becas y demás, tiene un toque especial. Yo me he pasado toda la vida en la industria privada, maravilloso, trabajar por una Evita, por unos resultados, una cuenta de resultados, pero el poder trabajar y poder desarrollarte dentro de una sociedad médico-científica en la que tú todo ese beneficio que puedes obtener lo puedes revertir en más formación, en más investigación, becas solidarias. Ya os contaré, ¿no? Pero el tema de la beca solidaria es algo que merece la pena en el mundo. Hay muchas necesidades, ¿no? Más de las que creemos. Y poder trabajar con ese fin, con ese objetivo, francamente es muy, muy gratificante. Claro, entonces ahí te has adelantado porque yo te iba a preguntar, ¿y qué supone eso para ti desde el punto de vista personal y profesional? Pues mira, desde el punto de vista profesional, por ponerlo por delante, realmente es satisfactorio el poder trabajar y el poder colaborar en un desarrollo que finalmente revierte en el paciente, ¿no? El poder ayudar a profesionales sanitarios para que luego finalmente los pacientes, todos y cada uno de nosotros, podamos beneficiarnos de esa gestión, merece muchísimo la pena. Profesionalmente podríamos verlo así. Personalmente, no os podéis imaginar, cada vez que tú consigues un nuevo desarrollo, una formación, o consigues cualquier apoyo para una investigación y tú ves que eso sale adelante y que revierte pues una mejora social, es impresionante, ¿verdad? Que no tiene yo por lo que me toca lo hemos vivido, ¿no? Nosotros de alguna manera pues aportar ahí nuestro granito de arena, ¿no? Para que efectivamente eso que llegue a más y luego revierta, ¿no? En becas y demás. Una radiografía, nunca mejor dicho, me gustaría que hicieras una radiografía de los médicos y profesionales de la salud en este año que estás como director ejecutivo dentro de la Sociedad de Radiología. Bueno, ¿cuál sería la radiografía? Realmente es complejo, ¿no? Y porque cada especialidad de verdad tiene su punto de complejidad, ¿no? Nosotros al final nos dedicamos al diagnóstico por imagen. En este punto, en este momento de la pandemia, realmente somos, y voy a decir un poco, ¿no? Ha sido un poco el lado más olvidado, ¿no? Que no se nos olvide que, por desgracia, el COVID lo descubre un radiólogo cuando le mandan a hacer una placa y pues el neumólogo le dice, oye, pues yo creo que esto no es una neumonía bilateral, esto es algo distinto. Entonces son los radiólogos los que primero ayudaron a sacar todo esto. Han sido siempre, por supuesto no descarto al resto de especialidades que se lo han dejado de piel, pero el radiólogo ha sido el que ha tenido que estar siempre en esa primera línea, ¿no? Sobre todo en esto del COVID ha sido tremendo, ¿no? Y las primeras PCRs no eran el palito que nos sacaban el cerebro, sino era una placa de tórax que un radiólogo interpretaba, ¿no? Por lo tanto, en todo este embrollo de la pandemia, pues todos los profesionales han dado su punto, ¿no? Han dejado su granito de arena para ayudarnos a cada uno. Yo rompo una lanza por los radiólogos porque francamente han dado mucho de sí para que nosotros estemos pues dentro de lo que cabe aquí viviendo. Claro, fíjate que esto no se sabía. Yo de hecho lo supe por ti. Lo supe por ti. O sea, yo no sabía, no era consciente de esto, ¿no? Porque piensas cuando tuvimos toda esta locura, ¿no? Y demás, las urgencias, la saturación de los hospitales, pero realmente al final la radiología es la que identifica y comprueba, contrasta y claro, tiene todas esas pruebas diagnósticas que va comparando y va montando el puzzle, ¿no? Por así decirlo. Permíteme la expresión, pero al final esto es un puzzle increíble que han sido capaces de montar, pero también desde la radiología, ¿no? Totalmente. La radiología, al fin y al cabo, mirad, nosotros ahora tenemos en este mes de mayo, a finales de mayo, tenemos el Congreso Nacional en Málaga, con una asistencia tremenda y muchísimas ganas, y nuestro claim para este año de congreso es todo comienza con una imagen, ¿vale? Y esta es la realidad. Más del 80% de las especialidades a día de hoy necesitan de una imagen y sobre todo necesitan de una interpretación. Detrás de esa imagen y de esa interpretación hay un médico radiólogo. Él es el que nos va a decir qué realmente sucede. Luego ya nos tratará un especialista, nos tratará cualquier otro. Pero detrás siempre vamos a tener a ese médico radiólogo.
De ahí la transversalidad de la especialidad, la más transversal que puede haber a día de hoy dentro de las especialidades médicas. Y fíjate, ahora empezando ya con la primera parte, si me permites, ahora que ya te hemos conocido un poquito, ya habrá más programas, ojalá que hablemos de muchas más cosas, pero me gustaría también compartirte pues noticias, ¿no? Noticias porque los que no somos médicos, ni tenemos especialidad médica, por supuesto, pues sí que leemos, ¿no? Leemos en prensa, vemos incluso en revista médica, o sea, en publicaciones médicas, lees aspectos que afectan a la carrera de cualquier médico y a un radiólogo, por supuesto, también, ¿no? Como médico, ¿no? Entonces, quería compartirte esta parte porque sí que son cosas que están en el debate social. Incluso yo como madre, que soy madre de una futura médica que está en cuarto de carrera y tengo mucho médico en la familia, sí que lo veo, ¿no? En las comidas familiares y demás. Entonces, a ver qué te parece estos extractos que he extraído yo sobre la situación de los médicos y la necesidad del acompañamiento en la carrera profesional durante toda la vida, ¿no? Mira, te extraigo varias cosas. Bueno, por un lado, todos sabemos que la carrera de medicina es la que exige la nota más alta de acceso, ¿no? O sea, luego es ya excelente, tienes que ser excelente ya antes de acceder a la carrera universitaria, ¿no? Luego también está el debate de la diferenciación entre las universidades públicas y privadas, ¿no? Y eso afecta a las sociedades médicas de alguna manera, porque hay una parte de institución educativa que luego llega a las sociedades médicas, ¿verdad? Luego también está el debate sobre las migraciones de los médicos españoles, es decir, tanto generalistas como especialistas, ¿no? Los que se van fuera porque, bueno, pues quieren un futuro un poquito más reconocido, o quizá más esperanzador, o económicamente, o como queramos ver, o más dedicado a investigación y más valorado, etcétera. Y luego también está el problema del Sistema Nacional de Salud versus la competencia del sistema privado, ¿no? Es decir, el médico que comparte uno y otro, ¿cómo logra que eso fluya de alguna manera? ¿Cómo logra que esas dos vidas, más la 3 y la 4, que son la suya y la de su familia, pues no quiebren, ¿no? Y que todo vaya a la par, ¿no? Eso es, yo creo que está parte en el debate social. Y ahora hablo como paciente, ¿no? Eso está, ¿no? Como paciente. Eso es como, ¿cómo ves tú todo esto, ¿no? Todo este caldo de cultivo que tenemos aquí. Realmente es complicado, ¿no? Pero podríamos fijarlo, si os parece, por partes. Vamos a ver los primeros bloques. Vamos a ver el primer bloque, que sería cómo se forma un futuro médico, qué requerimientos, aparte de una buena nota, qué necesita desde el minuto cero para ser un buen médico, ¿no? Y podemos tratar este tema como uno de los primeros para empezar a verlo. ¿Cómo empieza eso? ¿Qué requiere de ese estudiante? Realmente, independientemente de la nota y demás y del resultado, realmente lo que yo he observado del estudiante de medicina es vocacional al 100%, o sea, dedicarse realmente a la medicina, querer dedicarse y luego continuar, porque bueno, es verdad que mucha gente ha estudiado medicina y finalmente no se dedica, ¿no? Pero dedicarse a la medicina y continuarlo es totalmente vocacional, o sea, es algo que va dentro del gen del estudiante, ¿no? Nosotros tenemos la gran suerte de todos los años hacer un curso que hacemos dedicado a los estudiantes de medicina, ¿no? Un poco para darles a conocer la especialidad y cuando ya les llegue ese momento de decidir y hacer sumir y demás, bueno, pues que conozcan y que entiendan un poco más la radiología, ¿no? Luego entras en esa fase, ¿no? En la que el médico, bueno, pues ya ha hecho su carrera y demás y elige la especialidad, ¿no? Y se viene a nuestro lado, se viene al lado del... Bueno, saca el MIR, porque vamos a decirlo, que madre mía. Te doy por hecho que lo sacan todos. Ya, pero bueno, tú ya sabes, ¿no? Saca el MIR con lo complejo que es y demás, ¿vale? Y se viene a nuestra especialidad, ¿no? Bueno, pues ahí mismo nosotros estamos haciendo, todos los años hacemos un curso para R1s. En España sabéis que el sistema se divide en 4 y 5 años, la radiología de momento está en 4 años, aunque estamos en conversaciones porque se tiene que alargar hasta los 5 años, igual que el resto de especialidades, y en Latinoamérica, dependiendo del país, está entre 3 y 4 años, ¿no? Bueno, pues ese R1, pues lógicamente llega lleno de ganas de conocer, de saber y demás, ¿no? Y claro, se va a encontrar con que la especialidad es tan transversal y tan abierta que está compuesta de muchas subespecialidades, ¿no? La radiología tiene neurología, tienes tórax, tienes músculo esquelético, tienes cabeza y cuello, tienes, bueno, distintos tipos de especialidad, radiología de urgencias, pediátrica. Entonces, bueno, pues vas conformando, el propio médico se va conformando y se va creando, bueno, pues en ese
sistema en el que asistir a un paciente se convierte en una prioridad. Yo he visto buenos y grandes debates con gente muy joven en estos cursos y demás, ¿no? Viendo cuál es el mejor desarrollo, ¿no? Entonces, por eso os digo que yo creo que el médico al final tiene ese punto, el médico o el especialista sanitario, ¿eh? Sí, sí, Técnico, el enfermero, sí, sí, tiene claro, ese claro. puntito en el ADN. Una pregunta, fíjate, en relación a esto, el otro día conversaba yo en un foro empresarial muy ligado a los profesionales de la salud, que yo planteaba que durante la carrera de medicina y durante la residencia, en esos 4 o 5 años, efectivamente, no se forma específicamente en habilidades de comunicación, con la comunicación que tú tienes con un paciente, por ejemplo, ¿no? Y esto se puso encima. ¿Cuál es tu enfoque desde ese punto de vista? Bueno, aquí vamos a dejar un punto claro. Efectivamente, todo va dirigido a la especialidad, todo va dirigido porque siempre conceptualmente hemos entendido que el paciente, que el foco del paciente está en la especialización, ¿no? Pues en radiología, en onco o en primaria, donde queramos, ¿no? Pero nos hemos dejado un poco de lado esa otra parte, el cómo llegar a empatizar con el paciente en las distintas especialidades, ¿no? O cómo poder comunicarte transversalmente con tus colegas de especialidad o de otra especialidad distinta. Y aquí, de hecho, es donde en SERAM, y me vais a permitir que os voy a contar una cosa que nosotros hemos, junto con vosotros, hemos desarrollado durante todo este año toda la formación de coaching sanitario, precisamente dirigido a que el médico especialista o el especialista sanitario que esté pueda comunicarse, pueda desarrollar su profesionalidad dentro de su entorno con un foco claro que es el paciente, ser más eficaz, comunicarse mejor con los pacientes, y el resto de los especialistas se ha convertido o debería convertirse en una nueva línea de trabajo de cada uno de ellos. De hecho, en SERAM hemos sacado esta formación con vosotros. Sí, sí, no, es totalmente disruptivo porque no hay ninguna otra sociedad ni ningún entorno institucional, si me permites, que haya trabajado en algo tan específico, ¿no? Y Realmente con tanta necesidad. Ha sido apasionante y, fijaros, en la pandemia lo hemos visto, es decir, por desgracia muchos colegas han roto la presión, el aguantar el estrés de hospitales llenos de pacientes y demás. Bueno, pues esto fue un poco el motivo por el que durante todo este año hemos conseguido desarrollar esta área de formación continuada, ¿no? Dentro o añadírselo a la formación continuada del médico especialista. Porque que no se nos olvide que el médico especialista en España, ya desde el siglo pasado, ¿vale? Tiene la obligación de formarse de forma continua. Y las sociedades médico-sanitarias somos las que tenemos la obligación de preparar toda esa formación hacia nuestros especialistas, de que constantemente, junto, pues lógicamente, con la ayuda de la industria, que bueno, pues en sus desarrollos, tener en cuenta que nosotros trabajamos muchísimo el área técnica, ¿no? Claro, hay un desarrollo absolutamente brutal, o sea, no puedo imaginar, o sea, ahora estamos trabajando muchísimo con inteligencia artificial. Bueno, claro, es que vosotros además en vuestra especialidad, toda la parte tecnológica de equipos, de test y medida, todo esto es impresionante, tremendo, claro, la evolución. Eso, pero fíjate, unido a la parte de fármacos, que aunque nuestro fármaco principal es el contraste, y su evolución, pues lógicamente no es tan grande, sin embargo, el cómo administrar un fármaco para que sea lo menos agresivo hacia el paciente a la hora de generarle, pues bueno, una resonancia magnética, etcétera, todo eso forma un círculo realmente complejo, ¿no? De investigación y de desarrollo que nosotros estamos apoyando y que la industria pues se está moviendo con fuerza, ¿no? Por eso es fundamental moverse. Y al hilo de la otra cosa que habíamos comentado, hablando de las migraciones, mirad, los motivos que hacen que un profesional de cualquier especialidad, pero un profesional sanitario se mueva, son muy diversos. Crear o moverte para obtener una mayor formación. Nosotros tenemos pues bueno, un foco tremendo hacia Latinoamérica, damos muchísima formación, tenemos mucho socio en la sociedad ¿Está presente en todos los países del entorno de Centroamérica, Hispanoamérica? ¿SERAM? ¿Está en todos los países? Sí. De hecho, nosotros somos miembros del CIR, que bueno, de hecho nuestro congreso ahora en Málaga es un congreso SERAM-CIR, por lo tanto
bueno, pues al final promovemos un poco que la formación se mueva. Entonces, los motivos por los que un profesional sanitario médico se mueve pueden ser muy diversos, pero sobre todo yo creo que está en el aspecto formativo, ¿no? A la hora de poder encontrar un lugar donde continuar y desarrollarse mejor, ¿no? Sí, ahí tenemos el maravilloso idioma que nos conecta y que nos hace tender unos puentes de profesionales que vienen aquí, pueden estar haciendo especialidades, pero también quedarse aquí igualmente, ¿no? Y profesionales que allá comparten el conocimiento, toda la experiencia, todas las prácticas, ¿no? Y luego, fíjate, hablabas un poco del sistema nacional frente al sistema privado. nacional de salud frente al privado. Lo podemos llevar al aspecto general, es decir, hay muchos países donde prima el sistema privado, otros prima el sistema nacional. Nosotros tenemos un sistema público espectacular en España, o sea, los equipos y profesionales que tenemos no tienen límite en su punto top, ¿no? Son popes todos y cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues el Sistema Nacional de Salud es un sistema complejo que, bueno, pues necesita de su movimiento, pero vamos, en España es un referente, ¿no? Y, lógicamente, en otros países, pues bueno, pues los referentes se marcan por la línea privada. Aquí no voy a entrar en ese debate. Yo creo que nuestro sistema tiene que seguir creciendo, tiene que seguir evolucionando, pero bueno, tenemos un sistema que es envidiable realmente. Sí, no, gracias. La verdad es que hay que dar gracias todos los días, porque muchas veces ves otro tipo de sistemas, otros países donde te cuentas en qué, donde todo lo tienes que sufragar, donde todo lo tienes que... Y afortunadamente, pues el Sistema Nacional de Salud llega a cualquier persona que lo necesite y al final eso efectivamente es una bendición, además de tener unos profesionales de muy alto nivel, que de hecho muchas veces yo como digo, ¿no? Que luego hay veces que nos lo roban desde fuera, ¿no? Del Reino Unido, porque efectivamente tenemos tienen una excelencia aquí increíble, ¿no? Entonces el sistema anglosajón en este caso sí que muchas veces se nutre de nuestro talento, ¿no? Aquí hay profesionales de la salud, ¿no? Tanto de enfermería como de médicos, ¿no? Fíjate, había un aspecto, no sé ahí cómo lo ves, no sé si desde la especialidad de radiología o no, también leí una noticia que hablaba de la dedicación, que el sector se estaba feminizando, es decir, que no paraba de incrementarse el número, pasaba de un 45% a un 61%, ¿no? Y muchas veces yo también esto lo he oído, ¿no? Y lo he debatido en otros foros, que es, bueno, es que mi médica, mi especialista, mi médica de familia, es que cómo me trata, es que tiene un trato, la comunicación, ¿no? No sé ahí cómo lo ves, sin querer entrar en polémicas, pero quiero decir, la feminización, que cada vez haya más mujeres que ejerzan la medicina, incluso en las especialidades, no sé en radiología si tenéis el dato o no. Un altísimo porcentaje. Un altísimo. ¿Qué crees que ha cambiado? Como para que cada vez haya más radiólogas también. Bueno, la presidenta es mujer también, la secretaria. Tú estás rodeado. Sí, la presidenta, vicepresidenta, secretaria. Estás rodeado. Pero todo y además grandísimas especialistas en cada una en su. Sí, el Ramón y Cajal en su caso. En Valencia. Sí. O sea, que realmente. A ver, hay que tener en cuenta que la evolución social, ¿vale? Ha permitido que vayamos a una normalización, es decir, una mujer, un hombre, bueno, pues son profesionales, no estamos hablando de... Y bueno, pues quizás en el mundo de la medicina ese empujón que ha dado la mujer le está haciendo que sea muy fuerte y muy poderoso, y bueno, todavía queda mucho. Yo trabajo, gracias a Dios, estoy encantado de trabajar codo con codo en mi junta directiva con compañeras, con mujeres. Todas mis compañeras de la SERAM son mujeres, y te puedo decir que no hay, vamos, o sea, ninguna pega, todo lo contrario, ¿no? O sea, yo sí creo que hay que normalizar todo esto. Totalmente. La mujer es una profesional médico-sanitario, como puede ser el hombre, como puede ser cualquiera de los que estamos aquí, y quizás sí tengan ese punto de entrega todavía más afianzado, ¿no? Todavía con más
con más fuerza. Sí. Y esto que dice también la noticia, dice, ¿el colectivo ha envejecido? O sea, es decir, ¿cómo lo observas? Porque estamos hablando de las nuevas generaciones, de la vocación imprescindible. Yo lo veo en mi hija, digo, esto o es vocacional o es imposible. Mis sobrinos igual, mis hermanos igual, o sea, es imposible. ¿Cómo ves eso, no? Vale, va envejeciendo, pero las nuevas generaciones, o sea, hay recambio, ¿no? Porque al final como país también tenemos que pensar que necesitamos continuar con esa base tan sólida, ¿no? De mayores de 50 años que son excelentes profesionales y ¿cómo ves? Hay recambio, no tanto como el que necesitamos y el que vamos a necesitar. Es decir, precisamente, aunque toda la tecnología nos está llevando a poder diagnosticar, en el caso nuestro, ¿no? A poder diagnosticar más pacientes en menos tiempo, hacer análisis con mejor resultado, ¿vale? O sea, las resonancias las estamos consiguiendo reducir en tiempo, lógicamente. Todo eso significa menor tiempo, ser más eficaz, acotamos que el médico radiólogo pueda generar un informe de una forma mucho más eficaz. Todo esto revierte también en que la población crece y la necesidad va creciendo. Por supuesto que necesitamos muchos más especialistas. Prácticamente todas las especialidades necesitamos más. Nosotros en radiología lo estamos comentando. Es decir, hay muchas áreas que pueden desarrollarse todavía más. Os voy a poner un ejemplo. Hace años se desarrolló algo que para nosotros ahora es normal, que es las unidades de mama. Bueno, hemos conseguido reducir... Que son críticas. Hemos conseguido reducir la mortalidad en el cáncer de mama, etcétera, etcétera, bastante. Hay que seguir trabajando. Unidades especializadas. Vale, pues ahora imaginaros si esto lo trasladamos a cáncer de pulmón, colon, lo trasladamos a otro tipo de patologías y podemos ir creando unidades. Si nosotros no tenemos ni tantos especialistas ni tanto equipamiento todavía, ¿vale? Para poder llevar eso. Pero es que daros cuenta que la reducción final en mortalidad es exponencial. Tanto tú puedas adelantar un diagnóstico, mejor vas a poder tratarlo. Por lo tanto, desde aquí sí podríamos hacer un llamamiento, ¿no? A que todo el mundo tenga claro que cuanto más diagnóstico precoz hagamos de cualquier patología, va a ser mejor. Totalmente. Sí, además, fíjate, eso me lleva también a otra pregunta, ¿no? que quería hacerte. En ese recambio, ¿no? de generaciones, ¿qué has detectado tú que piden esos radiólogos más jóvenes versus los que son más senior? Bueno. ¿Ahí hay diferencias? Pues y a nivel médico, ¿no? Porque tú también tienes toda la visión de los profesionales de la salud, ¿no? Anteriormente a hacerte cargo de la dirección ejecutiva de SEDA. Pues mira, no tanto como el que realmente vamos a necesitar y como el que empezamos a tener ya en falta, ¿no? Ten en cuenta que, por un lado, la población va creciendo, va aumentando, y esto implica que hay mayor necesidad médico-sanitaria, ¿no? Aunque nosotros, y voy a hablar un poco de mi especialidad, aunque nosotros hemos conseguido ir agilizando los procesos, las resonancias magnéticas actualmente requieren menos tiempo, el radiólogo para hacer los informes los puede hacer en menos tiempo de una forma mucho más eficaz. Aún así, tenemos un crecimiento que va a ser exponencial, ¿no? Y vamos a necesitar tanto más equipo, más unidades y más médicos especialistas. Os voy a poner el caso de las unidades de mama. Hace años no teníamos unidades de mama. A día de hoy tenemos la unidad de mama, que ya la tenemos totalmente normalizada, que hemos conseguido reducir la mortalidad de una forma muy considerable. Todavía hay que seguir trabajando en ello. Imaginaros si somos capaces de crear unidades, pues bueno, de screening de pulmón, de screening de cáncer de próstata. Claro, todo eso al final redunda en una mayor calidad de vida y, por supuesto, en salvar vidas, ¿no? Entonces, si somos capaces, y esto sí creo que es algo que todos debemos trabajar desde dentro, ¿no? El diagnóstico precoz salva vidas, y eso es fundamental a la hora de
de crecer, ¿no? Y por lo tanto sí se necesitan más especialistas, sí vamos a necesitar más equipos y mucho más unidades. Que de hecho, cuando tuvimos el confinamiento y no se pudo prestar determinados servicios, se notó, ¿verdad? Obviamente. Vosotros mismos lo sabéis perfectamente. Totalmente. Toda esa paralización se acusó porque después se diagnosticaron casos, en algunos casos más avanzados, ¿no? Por desgracia, y bueno, ya habréis visto muchas veces las noticias que no son las más agradables del crecimiento en determinadas patologías oncológicas en las que el paciente no ha ido a su revisión, miedo y demás, no ha ido al hospital y cuando se ha querido atacar, pues ya era tarde y nos hemos encontrado tumores complejos. Pues fíjate, ahora que lo estás comentando y en relación a las distintas generaciones y lo que son las competencias que exige el siglo XXI a los especialistas, ¿cómo ves tú todo eso? Porque es verdad que yo estuve viendo un informe muy interesante del Hospital de las Cruces de Baracaldo, que es de los pocos que he encontrado, que habla de la importancia de la formación en competencias transversales de los especialistas. Y ahí luego, si te parece, lo compartimos. Pero ¿tú cómo ves las distintas generaciones y esas nuevas competencias del médico del siglo XXI, del especialista del siglo XXI? Pues mira, es curioso porque, como os decía, hace poco hemos tenido las distintas reuniones internas con formación para R1s. Tuvimos nuestra reunión de estrategia donde estuvimos viendo y valorando distintos aspectos hacia el futuro de la especialidad y lo estuvimos viendo con distintos actores, ¿no?, del ecosistema nuestro. Bueno, pues casualmente tuve una conversación con unos R3 y R4 encantadores y estuvimos charlando y una de las cosas que me dijeron: oye, José, ¿cómo podrías hacer que tuviéramos una formación pues, en la parte clínica? Es decir, que la subespecialidad a la que estamos yendo, al final también nos están pidiendo que les demos una formación mucho más amplia en distintas especialidades, ¿no? O sea, casualmente me encontré con aquello. ¿Qué es lo que quería comentaros con todo esto? Pues mirad, la radiología no deja de ser el entorno más amplio. Es decir, un radiólogo te puede diagnosticar un cáncer de pulmón como una rotura fractura, en un pie o como cualquiera. Por lo tanto, el conocimiento tiene que ser amplio. Pero luego la subespecialidad es hacia la que tenemos que ir. De hecho, pues comentábamos al principio de la reunión, ¿no? Temas de futuro. Al final la medicina va a pasar a ser ad hoc. Es decir, uno de los aspectos que vemos cada vez más claros todos es que al final vamos a trabajar al paciente, no tanto la bueno, eso va en línea con la personalización, ¿no? Yo estoy harta de decir, ya nosotros que trabajamos con persona a persona, es one to one, o sea, no hay otra manera de trabajar que no sea personalizadamente. Luego entiendo que para un especialista, para un médico, el trato, la calidad asistencial está en el paciente, en enfocarse en el paciente, en entender al paciente, en interiorizar e integrar todas esas pruebas, todo ese histórico que tiene ese paciente al que está acompañando, porque al final hay momentos críticos que a lo mejor te hacen una prueba diagnóstica puntualmente de una fractura y demás, pero a lo mejor sí que el acompañamiento, igual que el médico acompaña, al médico hay que acompañarlo para que a lo largo de su trayectoria tenga esas competencias, no solo en clínicas, sino muy cross, que le ayuden en la calidad de atención al paciente, en la mejora asistencial, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente. Entonces va muy en línea, ¿no? La personalización. La personalización en los médicos también es necesaria, ¿no? Fíjate, aquí identificaba en este estudio varios problemas, no sé cómo los ves tú o si estás de acuerdo en esto. Fíjate, identificaba 6 problemas básicos. 1, una descoordinación entre las competencias de los programas formativos y las necesidades de los ciudadanos. 2, un deficiente trabajo en equipo. 3, un enfoque técnico de la asistencia al paciente sin una visión holística. 4, encuentros episódicos frente a un cuidado de salud continuo. 5, una orientación hospitalaria frente a la atención primaria. Y 6, desbalance cualitativo y cuantitativo del mercado laboral. ¿Cómo ves tú esos problemas? ¿Los compartes? ¿Hay cosas en las que no...? Yo creo que va a depender un poco, o sea, generalizarlo es complejo. No tiene nada que ver cómo tiene que estructurarse un médico de familia con un especialista en radiodiagnóstico o con un
especialista digestivo, ¿no? O sea, Ujú, un cirujano. ujú, Cada uno al final nos vamos a ir encontrando distintas ujú. áreas de mejora. Yo, tanto como problemas, creo que son áreas de Áreas mejora. de Al fin y al mejora. cabo, Ujú, no hay más que evolucionar y ujú, mejorar. ujú. Siempre, en eso sí que coincido, tenemos que ir muy hacia un punto más empático con el paciente. Yo creo que, y eso en conversaciones con distintos especialistas, hemos ido viendo que es mucho Ujú, más eficaz, ¿no? ujú. Que ayuda bastante incluso en la Que ahí está recuperación la del calidad paciente. asistencial también, Exactamente. ¿no? En la Entonces ese empatía. punto empático Claro. es donde sí habría que Y fíjate, trabajar. y aquí también habla de lo que llama, se identificaron 7 dominios competenciales del médico: experto, comunicador, colaborador, defensor de la salud, gestor desde el punto de vista de guardián de los recursos, porque Ujú. tiene que gestionar recursos, estudioso, investigador, y el médico como persona, que me Sí, sonreí yo porque, claro, no se nos olvide, señores espectadores y oyentes, que los médicos son personas totalmente. Y pacientes. y Además, pacientes, algunos de ellos claro. malos pacientes, por Muy cierto. malos Que no me pacientes, sí. escuchen algunos de los que me Claro, conocen que lo claro. hago. No, no, Fíjate pero es esas verdad. dimensiones. Sí, sí, ¿Cómo ves todo totalmente eso? coincidimos. Ahí sí coincidimos. Incluso en cualquier conversación vas a coincidir. De hecho, es lo que hablábamos, ¿no? A un médico al final, en su carrera profesional, se le va exigiendo muchísimo, ¿no? Se le exige que sea eficaz. Si luego pasas a ser jefe de servicio, jefe de sección, tienes que gestionar personas, conflictos. Y todo eso es complejo, porque al fin y al cabo, tú eres médico. Claro. Entonces, dirigir todo eso bueno, pues un reto para cada uno de los distintos especialistas. Coincido plenamente, ¿no? Y por Ujú, supuesto, que no se nos olvide que un médico es una persona, ujú. como todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que ponemos nuestra salud en sus manos y queremos siempre que tengan lo mejor para Claro, nosotros. muchas veces yo siempre lo digo, lo que tú no estás viendo es lo que llamamos nosotros con desarrolladores de programación, que es el back office del médico. Es decir, tú no estás viendo que ese médico está entrando a las 8 de la mañana, está dejando esa consulta a las 2 de la tarde, está cogiendo el coche, yéndose a las 3 de la tarde a otra consulta que tiene o a operar, y tú no ves muchas veces el back office del médico, No, además de su formación técnica. Entonces, efectivamente, el que tengan ese perfil sólido sin olvidar que son personas para que no se quiebren, ¿no? Como claro. decía esto, es muy importante. Aquí también en este estudio, fíjate, habla de la formación basada en competencias, que llaman FBC, y que está más orientada a resultados de aprendizaje, flexibiliza el desarrollo de los programas en función del ritmo de aprendizaje personalizado y enfatiza la autoevaluación, que el propio médico autoevalúe sus resultados desde todos los puntos de vista, Ujú. técnicos y también competenciales, y la evaluación, porque cuando tú estás en un entorno hospitalario, clínico y demás, pues a lo mejor el paciente también evalúa Ujú. esa competencia, ¿no? En esas dimensiones. ¿Cómo ves eso? El que evolucione todo a un sistema de formación basado en competencias Bueno, técnicas y de gestión vamos a también. ver. En principio, como os decía al principio, todo médico tiene que estar formándose constantemente, eso Ujú, es tanto obligatorio, pero es que por necesidad, es decir, no puede ningún ujú. médico, la evolución de la medicina es constante y por lo tanto los médicos tienen que estar continuamente evolucionando, ¿no? De ahí, pues que hablábamos siempre de trabajar, pero hay muchísimo médico que además de su desarrollo clínico, tiene un desarrollo en investigación, tiene Total. un desarrollo muy potente a la hora de preparar, bueno, pues Hacer papers, claro. defenderlos, o sea, Entonces claro. es otra línea dentro de la medicina que a lo mejor no es tan conocida de cara al público, pero que es con la que el resto de los médicos acaban adquiriendo mayor Total. cantidad de conocimiento. Ujú, Eso hay que tenerlo pero ujú, muy en cuenta, ¿vale? ujú. Y luego, con respecto a la formación y a la evaluación, precisamente ahora estamos trabajando en las sociedades médicas con FACME y demás, estamos trabajando precisamente en el nuevo plan de desarrollo de recertificación. ¿Qué significa esto? Pues que los médicos se tienen que recertificar precisamente con sistemas, estamos desarrollando distintas áreas, ¿no? Pero con sistemas de autoevaluación, cada uno con su especialidad, Ujú, ¿vale? Para que el propio médico y la propia especialidad pueda decir, oye, yo sigo claro, estando bien preparado para, bueno, claro. pues hacer diagnósticos de imagen, eco, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que no se nos olvide, el médico está constantemente investigando, constantemente formándose y con ellos con lo que conseguimos, Ujú, lógicamente, que nuestra calidad asistencial sea mucho mejor, ujú, ¿no? De ujú. ahí las sociedades médicas
la importancia que le damos a la formación Claro, continuada. el O sea, rol. los cursos, la formación, Claro. los propios congresos, ¿vale? Es con lo que nosotros conseguimos que nuestros profesionales sanitarios vayan aumentando sus Claro, conocimientos. claro. Fíjate, aquí también es interesante, me resulta interesante un decálogo de modelos de competencias que comparten después del estudio que han hecho en el contexto español, que habla de 10 puntos, ¿no? Que creo que también antes los hemos compartido y yo creo que de algo estamos hablando de esto, ¿no? Y es el aspiracional del siglo XXI, ¿no? Del Ajá. especialista. Dice, uno, un médico que trate enfermos, no enfermedades, antes lo has comentado, ¿no? Correcto. Un médico con actitud crítica, un médico comunicador y empático, también lo hemos mencionado, un médico responsable individual y socialmente, porque su trabajo tiene un impacto social, ¿no? Un médico que tome buenas decisiones para el paciente y para el sistema, un médico líder del equipo asistencial, un médico competente, efectivo y seguro, un médico honrado y confiable, un médico comprometido con el paciente y con la organización, y por último, un médico que vive los valores de la profesionalidad y del profesionalismo, ¿no? Me gustó mucho, ¿no? Este decálogo y bueno, yo creo que es intergeneracional, ¿no? Tanto Absolutamente. los más senior enseñan, antes hablábamos de un caso de cómo un señor que se ha jubilado, oye, pues la persona que está asumiendo ahora esa clínica realmente comparte sus competencias y claro, tú me has dicho con todo el sentido, claro, es que las ha vivido Claro. a través de este señor. Entonces es muy importante, ¿no? Fijaros una cosa, y es añadir, de inicio compartes y lo que hace un médico normalmente es desarrolla. Es decir, no es solamente hereditario el sistema y demás, no. Precisamente en ese formato que tienen los médicos de continuar avanzando, de investigar y demás, bueno, pues adquieren conocimientos que pueden ser o bien de sus mayores o bien de su formación, pero luego la va desarrollando con esas papers, como contabas, con publicaciones, con investigación, etcétera, ¿no? De hecho, siempre tú escuchas a los médicos, a los residentes, hay alguno por ahí me va a escuchar, ¿no? Mi R mayor, ¿no? Porque siempre los R1 tienen un R mayor, entonces hablan de su R mayor, ¿no? Son sus mayores, ¿no? Entonces son los que al final te van ayudando a continuar esa carrera y luego tú eres el que tienes que tomar Qué esa bueno, relevo. el otro día, fíjate, ahora me he acordado de una anécdota, a mí me encanta que mi hija me cuente, porque ahora ya como está con prácticas, ella se va a horrorizar cuando me escuche, pero me da igual, pero está entusiasmada, ¿no? Porque es verdad que en semanas alternas pues va a hospital, ¿no? Y a ella le encanta, claro. Entonces, claro, me decía el otro día orgullosa, me decía, mamá, es que me están dejando lavarme. O sea, la jerga, eso significa que ese médico está confiando en ella para que cuando se lava en el quirófano no es que solo esté mirando, sino que si tiene que acercar algo, cuentan con ella, ¿no? Entonces es bonito, ¿no? Sí. Es bonito la forma de trabajar colaborativamente en esos entornos, ¿no? Sí, no, y sobre todo en el mundo de la formación, los hospitales nuestros tenemos hospitales universitarios maravillosos. Eso es. Y en el mundo de la formación es ver cómo consigues que ese ADN, ¿no? Que es lo que contábamos al principio, se refuerce, ¿no? Y que al final los nuevos médicos pues cogen esa fuerza y ese empaque. Genial. Bueno, si me permites, por terminar, voy a compartirte conclusiones de ese estudio que también me parecieron interesantes y recogen un poquito esto, más allá de cómo quieras tú que cerremos, ¿no? Porque al final el protagonista eres tú y también serán con este tipo de formación que quiere, esa formación continua que es tan importante. Comparto ahí esas conclusiones, ¿no? La primera, el perfil del médico del siglo XXI, del especialista, debe dar respuesta a las necesidades de la sociedad y del sistema sanitario al que servirá. 2. Las competencias de ese perfil son dinámicas. Creo que esto es importante, adaptándose a los diferentes cambios sociales. O sea, es decir, no es lo mismo, como tú bien has dicho, lo que hace 50 años era necesario que lo que requieren hoy por esa personalización, esa calidad asistencial al paciente, etcétera, ¿no? Es decir, los cambios sociales demográficos, epidemiológicos, científicos, tecnológicos, culturales, éticos y de valores económicos, laborales, migratorios, político-jurídicos, todo eso, ¿no? 3. Los ejes fundamentales del perfil del profesional, del especialista, han de ser profesionalismo, la calidad de los cuidados, la seguridad del paciente y el servicio a la comunidad. Siempre. 4. En su definición han de colaborar profesionales, docentes, residentes, investigadores, políticos, gestores, ciudadanos y pacientes, ¿no? Que al final nadie puede trabajar. Es el ecosistema. Claro, porque es un sistema, efectivamente, es un sistema el de salud. 5. Las instituciones educativas, las asociaciones, deben adaptar sus líneas curriculares, sus metodologías docentes y el perfil de los formadores para transitar de un modelo formativo centrado en la enfermedad
que es lo que antes decías, órgano y sistema, a otro centrado en el paciente, que sea holístico y que además tenga en cuenta el contexto familiar, social y sanitario, ¿no? Que es un poco lo que tú decías, ¿no? Es decir, tengo que tener un enfoque holístico del paciente y personalizado. Y 6, numerosas organizaciones han definido el modelo de profesional, de especialista, a formar, siendo importante establecer una estrategia de implementación con compromisos a diferentes niveles, lo que incluye un cambio de la cultura formativa de los profesionales de la salud, ¿no? ¿Cómo cerramos, José, con todo este mundo maravilloso que tenemos por construir? A mí me apasiona, ¿no? Bueno, me apasionan los profesionales porque los admiro desde pequeñita, pero tenemos mucho, ¿no?, que hacer. Totalmente. Yo tengo la gran suerte de que me he tirado, ya llevo 30 años dedicados de forma directa o indirecta al sector sanitario, ¿no? Y eso, pues bueno, pues realmente te enriquece y te llena a mí personalmente me llena de orgullo, ¿no?, el haberme podido dedicar a ellos y seguir dedicándome a este área, ¿no? Y concluyo bueno, coincidiendo con mucho de lo que se está comentando en estas conclusiones, ¿no? El profesional sanitario cierra su círculo en la formación continuada. Es fundamental que las sociedades médico-científicos nos adaptemos a las nuevas fórmulas, nuevas tecnologías, nuevos métodos de formar. De ahí lo que comentábamos. Vamos a trabajar en formar de una forma más disruptiva en aspectos que al final redundan siempre en mejor calidad asistencial y con un impacto sobre el paciente que sea mucho más eficaz, ¿no? Y bueno, y yo pues desde aquí pues darte las gracias, daré gracias a todos los profesionales que estáis ahí y que hacéis que nuestro trabajo desde las sociedades pues sea gratificante, porque realmente lo es poder trabajar. Dar las gracias a la industria, que siempre, bueno, pues está empujando y ayudando a que esta investigación y que nosotros también podamos trabajar, ¿no? Y por supuesto a la transversalidad de las especialidades, ¿no? Y eso sí que lo voy a decir desde la mía, ¿no? Desde la parte del radiodiagnóstico, el hecho de que la comunicación y la transversalidad sea cada vez más potente es fundamental. Y me voy a ir a los flujos migratorios. A mí me encanta poder trabajar con Latinoamérica, poder ser referencia. Con Chile, que no estarán hoy, son 6 horas menos, pero yo sé que están viéndonos. Que podamos trabajarlo. Y trabajamos con más. Muy bien. Bien. Muchísimas gracias, Maite. Nada, a ti, bueno, quiero hacer una mención especial que se me ha olvidado en la intro, a hoy mi súper técnico, mi estimado Daniel Becerra Ortega, que nos está acompañando detrás de las cámaras hoy, porque está el pobre que ha tenido un castigo divino porque tiene fatal la voz y por eso no puede estar hoy aquí conmigo, pero bueno, quiero darles gracias especialmente. Gracias a ti, gracias a Seran por confiar en YouGrow y haber creado un producto específico healthcare para los médicos y para los profesionales de la sanidad, que yo creo que va a ayudar mucho a afianzar esas competencias, ¿no?, que son la parte del estrés, la gestión. Y no se os olvide, y muchas veces, fíjate, antes lo decíamos y lo menciona el informe, es que un médico es una persona. Sí. Y entonces, igual que en las empresas, se trabaja con las personas para ayudarlas, para que mejoren, para que desarrollen habilidades. Un médico, si es una persona, pues también tiene que desarrollar sus habilidades y tiene que tener una vida plena profesional y no solo que esté deprisa y corriendo con bueno, pues el agobio, porque al final tiene una profesión muy vocacional, como tú has dicho, con lo cual con mayor razón, ¿no?, en este caso. Así que te doy las gracias, José Domingo. Les doy las gracias a ustedes por haber acompañado en este programa y nada, esperamos en el próximo Grow Up Talento. Y por último, preguntarte, ¿de qué te gustaría que habláramos en otro de nuestros episodios? Y sabes que, bueno, hablamos mucho de empresas, pero también vamos a seguir hablando de profesionales de la salud. ¿De qué te gustaría que habláramos? Qué bonito. A mí me encanta. Bonita pregunta. Estaba esperando a que me preguntaran eso. Está muy mal lo que voy a decir. A mí me encantaría que habláramos de aviación. Bueno. Seguridad aérea y demás. No, yo realmente creo que deberíamos seguir trabajando un poco, a lo mejor, en trabajar en marca personal, ¿no? Ya me voy a salir un poco del ambiente o del ámbito puramente sanitario, pero, por ejemplo, en desarrollo de marca personal. De marca personal. Bueno, pues nada, nos lo apuntamos Daniel y yo, nos apuntamos el reto, tenemos ya 3 pendientes, con lo cual estupendo. Te doy las gracias también por el reto de la marca personal. Y nada, ustedes, bueno, pues muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos y por, bueno, espero que hayan disfrutado de este programa. Gracias, José Domingo. Gracias a ti, gracias a vosotros. Chao.